Hola, ¿cómo están? Aquí Cecilia para continuar con el relato del cuento El viaje de Benjamín Prado, autor español nacido en 1961. Y continuamos. Es una persona, una mujer que está en viaje. Está yendo hacia una entrevista de trabajo, donde supone que le van a dar el trabajo que bueno, que ella tanto esperaba y por el que había trabajado mucho, haciendo méritos para alcanzar ese trabajo. Pero bueno, en el camino empieza con replanteos, empieza a replantearse las cosas que hasta ese momento había hecho. Se había casado y había sido despedida en la estación por su marido y su madre. Bien, continuamos. Pero hemos visto que cuando el tren salió de la estación había un marido despidiéndola en el andén y como es lógico, ustedes se preguntarán qué relación tenían, cuándo se casaron y por qué, si eran felices o desdichados y si su matrimonio tenía algún futuro, entre otras cuestiones. Bueno, pues el asunto es fácil de resumir. Pilar le daba a ese hombre tan poco como a los demás, pero a él le importaba menos, y así sobrellevaban su matrimonio sin demasiadas complicaciones, y como quien arma un rompecabezas muy sencillo, encajando el desinterés del uno en la apatía del otro. Si lo piensan bien, no es raro. ¿Qué dos cosas van a combinar mejor en este mundo que la indiferencia y la desgana? Y, sin embargo, cuando esa idea se le vino encima, notó como una nube en los ojos y sin razón aparente se puso a llorar. Y también hizo algo más. En un gesto impulsivo, del que pronto iba a avergonzarse, cogió un bolígrafo rojo y tachó en su currículum la línea en que decía que estaba casada. Mientras se secaba las lágrimas, atribuyó ese trastorno improcedente a la tensión del momento. Al fin y al cabo, esa mañana iba a empezar para ella el futuro, y todos sabemos que del futuro nunca se sabe nada, excepto que estará lleno de cambios, sorpresas e incertidumbres. Maldijo aquel sofoco absurdo, y para recuperar la compostura sacó un espejo y se puso a restaurar su maquillaje. Menos mal que era una persona precavida y, por si había que hacer frente a cualquier imprevisto, llevaba en la cartera otra copia del expediente. Lo sacó y lo comparó con el primero, el que tenía la tachadura. Sabía en cuál de los dos estaba escrita la verdad, pero ¿cuál era más cierto? Depende de si uno habla de contratos legales o de emociones, supongo. Pero esa es mi opinión y no me arriesgo a decirles que también fuera la suya, la de Pilar, porque sin duda su carácter y el mío son muy distintos y es posible que a la hora de juzgar en qué consiste una relación de pareja aceptable, lo que a mí me parece minúsculo, a ella le parezca más que suficiente. Para pesar los sentimientos no hay más báscula que uno mismo. Todo lo demás no sirve. Las azafatas le trajeron el desayuno, y mientras lo tomaba, se alegró de haber elegido el tren en lugar del avión, porque, tal como lo había previsto, eso le daba la posibilidad de pensar, de no entregar las horas a la burocracia del viaje y guardar el tiempo para repasar los argumentos
e iniciativas que pensaba poner sobre la mesa durante la reunión. Se recreó en las alteraciones del paisaje, que canjeaba bosques por ríos, praderas con ganado por zonas urbanas. Después de un segundo café, cuando le retiraron la bandeja, fue al baño, se lavó con meticulosidad característica los dientes y las manos. Comprobó que su ropa y su peinado estaban en orden, y al regresar a su asiento, volvió a leer el currículum. Se detuvo en un párrafo que hablaba del año en que fue a vivir a Estados Unidos, a la ciudad de Austin, Texas, para completar su formación, y sin poder contenerse, también lo tachó con su bolígrafo rojo, esta vez con auténtica furia. Aquella época había sido terrible. No hubo en ella más que tedio y soledad, días y noches interminables, aulas gobernadas por profesores aburridos que daban sus lecciones con ademán de funcionarios, aunque naturalmente ella vendía la experiencia como un gran paso adelante en su adiestramiento, que era el modo en que su madre solía llamarlo. ¿Y qué había detrás del siguiente punto y aparte? Pues, visto desde la angustia que en ese instante parecía roerla, había más mentiras, dado que aquel avance meteórico en las oficinas en la que había estado ocultaba algún que otro cadáver en el subsuelo, entre otros el de su dignidad, porque, por un lado, ciertos ascensos lo había logrado a base de traicionar a sus superiores o a sus colegas, lo que tampoco consideraba tan raro en este mundo en el que solo se tienen ojos para los vencedores y oídos para la música de la caja registradora. Pero, por otra parte, también había algún capítulo oscuro en su éxito profesional, ciertas concesiones a jefes que tenían las manos largas y se tomaban libertades ante las que ella, a pesar de la repugnancia que sentía, guardó silencio y prefirió mirar para otro lado. Sobre todo, había un suceso que la atormentaba con frecuencia: la aventura que tuvo con un directivo de la última firma para la que había trabajado. No es que hubiera sido nada sucio ni más desagradable de lo normal, y de hecho ese hombre le gustaba bastante. Era guapo, fuerte, tenía una voz hermosa y sin ningún género de dudas era el que más la había excitado en su vida, y el que, dentro de sus límites, más lejos había conseguido llevarla, porque era de esa clase de personas que no se conforman con su propio placer y que no regatean esfuerzos a la hora de conseguir el de sus parejas. Pero, a pesar de eso, a menudo se preguntaba si habría hecho las cosas que hizo con él de no haber sido el directivo que la iba a impulsar a la cumbre de la empresa. Ni qué decir, tiene que estar casado y que, pasado un tiempo, regresó a la paz de la familia. Pilar hizo un amago de resistirse a sus propias vacilaciones y se preguntó si tanta aprensión no era más que una forma del típico sentimiento de culpa femenino, porque seguro que ningún hombre era tan escrupuloso a la hora de juzgar episodios de su vida que fueran similares al que ella estaba recordando. Pero al final tachó también esa parte de su currículum. Adiestramiento. Sí, así era como lo llamaba su madre, una mujer que había impulsado los estudios, la carrera y la profesión de su hija con mano enérgica, sometiéndola desde que tenía 6 o 7 años
a una disciplina inflexible, según la cual las obligaciones eran el centro de la existencia y cualquier alarde de desenfado, alegría o pereza, un síntoma de hedonismo intolerable. Tenía razón, en cualquier caso. La había instruido más que educado. O si lo llevamos al extremo en el que Pilar se encontraba en el instante que describen ahora estas líneas, podríamos decir que no la crió como quien forma a un ser humano, sino como alguien que amaestrase a una mascota. Con ese sentimiento cegándola, tachó toda la parte del expediente que hablaba de su carrera y prácticamente todo el documento quedó convertido en nada. El tren se acercaba a su destino y el nombre de la ciudad a la que iba se repetía en los altavoces. Se miró una vez más en el espejo de su polvera. Se encontró distinta, cansada. Después puso sobre la mesa plegable la versión tachada del currículum y la que estaba intacta, una al lado de la otra. ¿Quién soy yo?, se preguntó. ¿Quién hubiera podido ser? Y mientras entraban en la estación, en lugar de levantarse y coger la maleta que llevaba en el portaequipaje, se quedó allí, sentada, viendo a los pasajeros que crecían hasta alcanzar su propio tamaño según se acercaban. ¿Y si no fuera a esa reunión? ¿Y si de pronto diera un giro a su vida y a partir de ese momento se dedicara a vivir? Fíjense qué verbo más elástico, vivir, y qué lleno de significados falsos, todos esos que le hemos atribuido para suplantar el auténtico, para no darnos cuenta de cómo lo necesario ocupa el lugar de lo que importa, hasta convertirnos en los orgullosos propietarios de los muros tras los que estamos presos. Lo he escrito a mi manera, no con las palabras exactas que Pilar se dijo entonces, pero creo que lo he hecho de un modo que refleja de forma bastante precisa su estado de ánimo. No sabemos qué pasará finalmente, si al bajar de aquel tren en el que encontró el tiempo que le hacía falta para abrir los ojos y verse, y apartando los malos presagios y los malos recuerdos de su cabeza, habrá ido a aquella reunión, o si por el contrario, se quedará en la ciudad sin hacer nada, simplemente dando un paseo. ¿Se ha preferido volver a casa? Si le ha plantado cara a sus frustraciones o sigue dejándose llevar por ellas como si avanzase sobre unas vías inapelables, lo cual es perfecto para los trenes y terrible en el caso de las personas, para las que no hay demasiada diferencia entre ir a la deriva y moverse encima de unos carriles, porque en ambos casos significará que no tienen el control, que no pudieron darle a su vida las dos cosas que, según dijo el poeta Luis Cernuda, conducen a la felicidad: dirección y sentido. Lo último que puedo decir de Pilar es que antes de levantarse y abandonar su asiento, volvió a mirar las dos versiones de su currículum y luego rompió una de ellas y descendió del tren. Yo me estoy preguntando si debo seguirla, igual que si fuera un detective contratado por ustedes, ir tras ella y saber qué ha decidido para poder contarlo. Y hemos llegado al final de este bellísimo cuento, a mi modo de ver, con final abierto. El final es suyo. Me encantó el punto de vista del narrador y cómo da participación al lector. Hasta nuestro próximo cuento.